Disney's The Lion King, rated PG. Cerramos esta hora de noticias. Gracias por acompañarnos. Sigan en RPP. Ya viene Patricia del Río. Chao, chao. Esta noche en ¿Quién tiene la razón? Homenaje tras la sorpresiva partida del ministro de Defensa José Huerta, quien se encontraba en un operativo de trabajo en Amazonas. Además, OAS confirmó favorecimiento en peajes tras aportes a campaña de reelección de Susana Villarán. Hoy, en vivo, a las 7 de la noche, en ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. En ¿Quién tiene la razón? Tras la sorpresiva partida del ministro de Defensa José Huerta, políticos envían sus condolencias a familiares. Además, se inició entrevista personal a candidatos a la Junta Nacional de Justicia y también Leo Piñeiro confirmó entrega de $4 millones a la campaña de Susana Villarán a cambio de importante compensación. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros listos para comentar las noticias más importantes del día y, por supuesto, la primera noticia de la que vamos a hablar es el fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta. Hay que decirlo, una persona con un perfil más bien bajo que no había tenido mucha exposición a la prensa. Nosotros en algún momento lo increpamos porque después del tema de los mandiles rosados no se escuchaba su voz, pero hay que decirlo y tal vez esta es una cosa que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos. Finalmente, pasado un día del escándalo, salió a defender a su gente con una entereza y con una disposición y con una convicción que daba cuenta del ser humano que era, de la sensibilidad que tenía y de que no tenía ningún problema en soportar las críticas si defender a su institución se trataba. Un buen hombre que murió sirviendo a su país. De eso vamos a hablar con nuestros invitados y de otros temas, por supuesto. Hoy nos acompaña el doctor Antero Flores Arauz, exministro de Defensa, para mayores detalles. César Campos, analista político, y Julio Tello, también analista político especialista. José. Perdón, José. Te pongo un nombre de arqueólogo. Con Julio Cetillo. Nombre de arqueólogo te estoy poniendo. Familia lejana. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno,
lo decíamos antes de entrar al programa, este fallecimiento lamentable da cuenta del nivel de demanda y del nivel de ajetreo, por decirlo de una manera, que tienen las autoridades. Nosotros nos parece tan normal verlos un día en Santa María de Nieva, más tarde en Ayacucho, al día siguiente en Huánuco, y todo eso implica uno tiene que tener una fortaleza física y implica una demanda fuerte. A veces criticamos mucho sin saber el tipo de presión al que está expuesta una autoridad. Ante la educación, ministro. Bueno, un ministro de Defensa y un ministro del Interior están a disposición las 24 horas del día. Además, eso que zonas complicadas, ¿no? Claro, y no hay ni feriados, ni onomásticos, ni nada, de nada. Te llaman a cualquier hora y tienes que tomar decisiones. Y no nos olvidemos que tenemos fronteras complicadas, sobre todo la colombiana, con 1.600, creo que son kilómetros del río Putumayo, en que los disidentes de la FARC tratan de entrar al Perú, no a Ecuador, que está muy fortificado por lo que ya pasó con el Mono Jojoy, vamos, y a Venezuela la gente no entra, sale. Entonces lo que le queda es el Perú. Entonces tienes que tener muchas fuerzas y mucho patrullaje, tanto fluvial, aéreo como terrestre. Y el ministro tiene que supervisar una serie de cosas. Tienes además lo del Braen. Entonces, sabes a qué te metes. No es fácil la tarea y, como te insisto, las 24 horas del día. Pero mucha gente ni lo sabe ni lo percibe y cree que esos dos sectores se la pasan bien. No se la pasan bien, y se la pasan bien mal. No tenemos la humildad de reconocérselo, ¿no? Estamos siempre mirando en qué fallaron y, repito, acá fuimos muy duros con el ministro cuando no salió a hablar sobre el tema, pero una crisis política con los mandiles que implicaban las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es importante que su último acto público de cara a la prensa haya sido eso, porque lo enaltece, más allá de que haya discrepancias con respecto de lo que dijo, no dijo, la actitud que tomó, se paró frente a su gente y la defendió, ¿no? Y eso da cuenta que era un hombre de las Fuerzas Armadas, era un hombre de la institución, César. Bueno, sobre ese punto, para mí sigue siendo polémico, no es blanco o negro, ni como para exaltarlo de una manera tan terrible como era ponerse el mandil rosado. Yo soy hincha del Boys como Carlos Tapia, y como mucha gente toda mi vida me he puesto algo rosado, y creo que también hay una parte en la que se puede cuestionar la actitud de la propia ministra Montenegro de crear al mismo tiempo un estereotipo que se supone debe ser rechazado. Pero en fin, lo importante era cuestión de posturas, pero no era como para tampoco ponerlo, por eso te digo blanco-negro, no era para exagerarlo. Pero él salió a defender a su gente, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? De verdad que hizo bien, porque no, para mí no trascendían, y es más bien, no sé, tratar a veces de olvidar que estamos teniendo problemas más importantes que significar eso. ¿Puedo agregarlo? Pero sí, dime. Yo he estado toda esta semana pasada fuera del Perú, pero oye, un tema de los mandiles que tenga la atención de todo el país. Y sobre todo creo que ahí tenemos un ejemplo de lo que son las personas. Uno puede criticar el gesto político, pero no tienes por qué destruir a la persona que se puso el mandil. Y eso fue lo que salió y citarlo al ministro del Congreso. Así es. Yo vi que había parlamentarios que querían llevarlo. Y esa fue la parte interesante de Huerta, que salió a defender a la gente. Dijo, dejen en paz a estos generales que son personas intachables, critiquemos la medida si quieren, ¿no? Pero pongamos sobre la mesa otra cosa, Patricia, que sí me parece importante. Recordemos que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski estableció sus famosos 7 mandamientos, uno de ellos que era: no estén en sus puestos, ¿no es cierto?, burocráticos, en sus sedes de ministerios, y viajen constantemente. Algo que el presidente Vizcarra lo ha tomado como tal, porque él también, y creo que lo favorece mucho, incluso cuando las encuestas reflejan también una elevación de su popularidad, creo que nadie está tomando en consideración que él le gusta ejercer el face to face, practicar siempre el contacto directo con la gente, cosa que nadie puede oponerse. Pero el día de hoy he escuchado casos muy puntuales sobre el tema del ministro Huerta, que probablemente él arrastraba ya alguna afección. Y como bien dice Antero, lo hemos insinuado nosotros, bueno, pueden trabajar las 24 horas al día si la disposición física le da.
Pero si no le da, por Dios, o sea, dejemos descansar también a un alto funcionario público, porque así como el Papa tiene a Castel Gandolfo o porque el señor presidente de los Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, Camp David, o sea, cualquiera puede darse sus vacaciones y también su descanso porque son seres humanos. Creo que esta exigencia para un hombre de 71 años, que era relativamente, por lo menos no era un adulto mayor extraordinario, el señor ministro Huerta, habiendo arrastrado esta afección que a lo largo del día he escuchado varias versiones que sí la tenía, era pues un riesgo y un peligro haber ido hasta Santa María de Nieva, que es una localidad bastante apartada. También. Entonces hay que dibujar un poco eso en el terreno de que sí exijamos a nuestras autoridades disposición, 24 horas cuando se pueda, pero no necesariamente pues son superhombres o supermujeres las que tienen que comandar estos ministerios, son seres humanos que requieren también estar con su familia, distenderse un poco a veces cuando tienen presiones. Mira, el ministro de Defensa ha tenido que ver todo el tema de la reconstrucción y aparte soplarse varios problemas también climáticos que hemos tenido a comienzo del año. En todo caso, yo creo que su muerte tiene que darle ese significado también a la perspectiva que nosotros tenemos de las autoridades. Y al reconocimiento, ¿no? Y al reconocimiento, por de los que hacen el trabajo de ir hasta el lugar. No tenemos antecedentes, hasta donde yo sé, de un ministro de Estado, ni siquiera un presidente, salvo Manuel Candamo, el año 1904, de que haya fallecido en ejercicio de sus funciones. Si alguien me desmiente. Manuel Candamo, sí. Manuel Candamo, después no recuerdo más. Además, trabajando, porque podría haber fallecido en su casa. No, trabajando. Y también nos hace pensar, por supuesto no vamos a sacar conclusiones apresuradas, no es momento, habrá también una investigación al respecto, pero qué frágil resulta la salud cuando uno sale de Lima. No sabemos si el señor Huerta hubiera podido salvarse si estaba en Lima, pero lo que sí es cierto es que en Santa María de Nieva su condición, si hubiera sido delicada, hubiera necesitado alguna atención especial, no la hubiera conseguido. Porque los equipamientos fuera de Lima y sobre todo en la selva son muy precarios, ¿no? Claro, sobre ese punto, ante todo, mi más sentidas condolencias, creo que todos nos sumamos a eso. Es un ministro de Estado, ha partido mejor vida, pero lo ha hecho en ejercicio del cargo. Y hay algo que sí debemos advertir. ¿En qué circunstancias viajan los ministros? Las autoridades. Es que debe haber, en todo caso, una atención primaria. Una atención con un desfibrilador, por ejemplo, es súper importante. Si sabemos, por ejemplo, de que hay cambios de altura, hay cuestiones en las cuales la persona puede sobreexigirse y obviamente tener este tipo de percances. Ahora, indistintamente a ello, y haciendo un poco de mención a lo que fue el en vida, es una persona que creo que a pesar de que venía de las Fuerzas Armadas, tuvo un nivel de apertura y de diálogo y lo manifestó hacia el final. Y es una persona además que creo que en cierta manera ha logrado con ese perfil bajo, por lo menos, hacer que su sector avance. Y es más, o sea, prueba de ello es justamente, rescato lo que decía don Antero, es justamente el hecho de morir en el campo, viendo y supervisando pues instalaciones que son muy remotas, muy alejadas y donde muchas veces no se logra ver pues una autoridad de esa envergadura llegando pues a darle un respaldo a las tropas. Esas zonas, nosotros como país somos un país que olvidamos nuestras fronteras, sobre todo lo que es la frontera amazónica la tenemos totalmente olvidada. Entonces es importante que haya una presencia del Estado y este hecho quizás que se ha dado tan lamentable nos hace ver a nosotros que para eso están los funcionarios públicos. Sí quiero rescatar esa imagen del hombre que ya partió, pero que partió, como se dice, bien sentado en su cargo y ejerciéndolo a plenitud. Y además eso antes también lo debe saber mucho, llegar a esas zonas no solo es ver en qué condiciones están, porque a veces uno llega y se da cuenta que la logística es pésima, que les llegan los alimentos en mal estado, que no tienen los uniformes apropiados, sino que moralmente para los chicos que están en zonas complejas y complicadas, que llegue un ministro hasta donde están ellos es un gesto importante, es un gesto claro, por supuesto, es una manera de decir no están olvidados, ¿no? Importantísimo, porque además no hay la rotación que debería haber en ese tipo de puestos. Entonces recibir al ministro, jefe de su sector, en personal que está a veces meses sin salir a poblaciones importantes, para ellos es una cuestión de orgullo. Y además con este ministro con muy buen trato. Un hombre humilde, trato, ¿no? Muy cordial. No sé, yo lo conozco de varios años y a veces el tenerle cariño a alguna persona te hace no ser objetivo, pero quiero serlo. Y lo que he visto era un militar de polendas, pero al mismo tiempo un ser humano afable, cordial y siempre bien
predispuesto, ¿no? Recordemos que además a veces son zonas donde para la población es importante la llegada de una autoridad, porque son zonas muy alejadas, muy abandonadas. Todavía recuerdo con tristeza, y seguro que ustedes también, con mucho dolor, la llegada de, por ejemplo, Pedro Cateriano a una zona también de la selva, y esta mujer que se acerca desesperada, el helicóptero, para contarle su problema, claro. Y la hélice la mata. Entonces uno dice, ¿qué ansiedad tendría esta mujer de ver a una autoridad en su localidad para acercarse de esa manera tan temeraria, digamos, ¿no? Fue un hecho trágico, por supuesto, pero que da cuenta a veces de que son personas que se la pueden pasar años sin que llegue un ministro, sin que llegue un presidente, sin que no vaya nadie, digamos, del gobierno central a hacer acto de presencia, ¿no? Patricia, si me permites rápidamente, mira, esas zonas, si comparamos, por ejemplo, con la frontera colombiana o la frontera del Brasil, son zonas tan olvidadas que los buenos hospitales, hasta la educación, de mejor calidad la reciben en Brasil. La gente habla en esa zona más portugués, está más familiarizada con, digamos, con las, con estas ciudades brasileñas, principalmente con Brasil, que en realidad se siente un desarraigo con lo que es la peruanidad. Porque no en la zona del Condorcanqui, ¿no? Donde estaba no, porque es verdad que recordemos que en esa zona se ha peleado la guerra contra, la guerra del CENEPA, y eso son bastante más bien nacionalistas, ¿no? El tema más problemático es con la frontera brasilera, que es pura selva, y que, bueno, hace muchos años no voy a... En el tema con Ecuador hemos desarrollado a través de los encuentros binacionales de los presidentes, hay que decirlo, con Rafael Correa, que más allá de lo que podemos criticarlo en sus posturas personales contra la prensa y todo, su predisposición hacia el Perú fue muy positiva, muy constructiva y buena. Es decir, además el proyecto Puyango Tumbes, que por un tiempo ha estado muy detenido, entiendo que ahora ya se reinició, mejor canalizado. Es decir, hay cosas que más nos integran y donde creo que la Fuerza Armada, su papel precisamente es complementar tareas de esta naturaleza, de integración, más que de supervisión, de vigilancia, de recelo, que es lo que en los últimos años hemos desarrollado con Ecuador. Yo de verdad creo que estamos en un buen nivel de relaciones con el vecino. Las relaciones bilaterales sí han mejorado bastante, porque justamente la distensión, igual ocurrió con Chile. En realidad el Perú ahora lo que tiene que hacer con las Fuerzas Armadas, sobre todo en este tipo de fronteras tan vastas, es luchar contra las amenazas no convencionales. La tala ilegal, narcotráfico. Ya no hay un problema de invasión extranjera, y yo siempre digo, y si lo hay, igual vamos a perder. porque el nivel de equipamiento de países como Chile nos borran del mapa. Además, no estamos en una época en que esos sean los problemas, ¿no? Pero sí tenemos que cumplir algunos compromisos internacionales que la verdad los hemos dejado desatendidos. Con Ecuador, por ejemplo, faltan las dos zonas de Saramiriza y la otra de puerto y navegación y comercio. Y también nos falta la carretera para llegar a Tigüenza y terminar con el desminado humanitario. Entonces tenemos pendientes desde el lado del Perú y que hay que atender. Y para cerrar, es tristísima la realidad que hemos tenido que vivir el día de hoy, el fallecimiento del ministro, y también es triste que un hecho de esta naturaleza nos haga poner los ojos sobre lugares que normalmente no miramos, ¿no? Y así como el ministro perdió la vida de manera trágica en un lugar inhóspito, es impresionante cuando uno va y encuentra, por ejemplo, las brigadas de personas del sector salud que se internan en la selva con sus vacunas para ir a buscar a cada comunidad, para atender. Entonces, es realmente impresionante lo que uno encuentra en esas zonas. Así que y a veces nos olvidamos de lo que hace también en la marina, en los ríos que son navegables. Por supuesto. Tienen estos barcos, hasta agencias del Banco de la Nación emiten documentos de identidad, es impresionante. Presencia coordinada del Estado que hace mucho bien, ¿no? En zonas muy difíciles y muy difícil acceso. Y pasa desapercibido, ¿no? Y la gente cree que se están rascando el ombligo, no es así. Nuestro más sentido pésame a la familia, entonces, y un reconocimiento enorme al señor José Huerta por haber hecho que
su último acto en esta tierra haya sido ir a visitar a gente olvidada. Creo que ese gesto es algo que tenemos que recordar y que tenemos que reconocer. Y una persona que murió trabajando por su país. Así que, bueno, hay que reconocerlo y ojalá más peruanos se animen a servir a su país, porque muy fácil, y lo decimos incluso los miembros de prensa, sentarnos a criticar, ¿no? Si nos sentamos y que esto lo está haciendo pésimo, el otro también, y no somos conscientes de los sacrificios de toda índole que muchas personas que sirven a su país y hacen, la falta ¿no? de facilidades. Claro que eso sí. hace válido el homenaje, ¿no? Sí, claro. Así es. Porque creo que la muerte del ministro Huerta ha generado consenso Así es. general de todos, de reconocimiento a su persona, su trayectoria, porque además es una foja de servicio impecable que nadie tiene que objetar. Impecable. En una coyuntura tan complicada resalta la imagen de buen funcionario público. En verdad hay que mirar eso. Muy bien, señores. Pasemos a nuestro siguiente tema, que es complicado porque recordemos que la gran reforma judicial empezó por una que era absolutamente necesaria, y era cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura, que a todas luces era un sistema que empezó con muy buenas luces y con mucho entusiasmo y se fue corrompiendo en el camino, y como pasa muchas veces, en el papel las cosas funcionan y a la hora que las pones en práctica no funcionan para nada, ¿no es cierto? La representación de colegios profesionales resultó siendo una suerte como de coladera de personas que no tenían conocimiento para evaluar jueces y fiscales. Pasamos a la Junta Nacional de Justicia y nos volvimos tan especialistas que ni los especialistas han podido entrar. Tenemos solo a 3 postulantes que han pasado a la segunda etapa y están en la etapa de las entrevistas. Hemos tenido, ahora vamos a pasar algunos bytes de las entrevistas que se están haciendo, y eso es un gran adelanto, en vivo y en directo. O sea, uno puede escuchar lo que se les pregunta a los postulantes. Obviamente después viene otro examen escrito que va a subsanar el error del primero, y esperemos que esta vez sean más los postulantes que puedan acceder a la segunda etapa. Pero los cambios no siempre funcionan como quisiéramos. ¿Cuánto descalifica o califica el hecho de que estemos en esta situación, la reforma que impulsó el gobierno de Vizcarra? Antes. Yo creo que el apresuramiento ha llevado a todos estos errores que estamos viendo. Y el error principal ha sido creer que el sistema que teníamos de Consejo Nacional de la Magistratura era malo. Era bueno. Lo que faltaba era más requisitos para las personas que llegaban a esos cargos. ¿Por qué iba a ser cualquier abogado o representante de un colegio de abogados? Lo lógico sería que fuera un exdecano de los principales colegios, pero las universidades. Pero ojo que también había de los otros colegios profesionales, el colegio de enfermeras, con todo el respeto que nos merecen las enfermeras, así como a un abogado uno lo pones a atender una emergencia, a una enfermera no la pones a elegir jueces y fiscales, ¿no? Pero en fin, ese es uno de los detalles en que hemos observado muchas veces que no deberían estar de colegios profesionales que no sea de abogados, pero si estaban, que tuvieran el nivel adecuado. Por ejemplo, en las universidades, ¿los representantes podían ser cualquiera? No, debió modificarse la norma para que fueran rectores de las principales universidades o exdecanos de Derecho. Pero el Faltaron requisitos, no era el tema organizativo, sino de ampliar los requisitos para tener mejor gente, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, la composición, y a ver, César, ¿tú qué opinas de la Junta Nacional de Justicia, de quienes se están eligiendo? Y es una magnífica composición. El problema es que han hecho un examen que todos estos señores que está pues el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, gente que sabe mucho de a quién tiene que elegir, no tiene a quién elegir porque nadie pasó el examen. ¿Cómo se puede? Hablábamos con Beatriz Merino en el otro caso y decía, un examen de opción múltiple a estas alturas de la vida ya ni siquiera te lo toman en el colegio, ¿no? No solamente eso, Pati. ¿Quién de nivel va a quererse someter a exámenes? Una cosa es una evaluación a través de una conversación, etcétera. O como decía... Y cuál es tu hoja de vida, en qué has estado antes, etcétera. Entonces, tú has visto que por lo general los que se han presentado, esos 104, muy pocos tenían el nivel que era deseable, ¿no? O no sabemos, ¿no? Porque tenemos una Rosa Mavila que no pasó. Y yo creo que Rosa Mavila tiene el nivel. Por eso no he dicho todos. Sí. Pero por ejemplo, hay un ejemplo que se usa mucho en pedagogía. Cuando te jalas a todos, algo hiciste mal. Así es. No, algo hiciste mal. Así es. Y era mucho más sensato, porque ellos lo que ven son casos, ¿no es cierto?, de personas a las que tienen que aceptar y personas a las que tienen que evaluar. Hubiera sido mucho más sensato darles análisis de casos, ¿no? O sea, acá tienes un file, ya, ¿tú qué dirías de esta persona? O sea, como
como se hace en tantos países del mundo, que los exámenes ya no son de opción múltiple, ¿no? O como era en la propia formación de Derecho en la Universidad Católica, ¿no? Donde yo estudié, todos teníamos nuestro material de enseñanza al costado. Exactamente, exactamente. El método de enseñanza, bueno, antes de promociones anteriores, pero era trabajar sobre casos y sobre todo demostrar que uno estaba formado y estaba con su código civil al costado o eventualmente su código penal. ¿Cuál puede ser la utilidad de saberte el código civil de memoria, exactamente, por ejemplo? O sea, ¿no? la cosa memorística no tiene el mayor sentido, pero yo creo que el problema viene, y quizás Antero lo insinúa, no sé qué piense Pepe, que es el enfoque demasiado democratizador del tema. Mira, incluso con el tema del Consejo Nacional en la Magistratura, se quiso democratizar tanto que efectivamente incorporaban colegios profesionales que aparentemente no tuvieran que ver. Pero en el sistema del derecho común norteamericano, el common law, tú lo sabes y lo sabemos todos cuando vemos una película, hay un jurado, eligen a ciudadanos comunes y corrientes que no tienen por qué saber A o Z de derecho. Pero es el sentido común, es un sistema, yo lo sé, totalmente distinto, ¿no? No es, digamos, totalmente, porque está basado en casuística también en Estados Unidos. Pero acuérdate que eso es solo para lo penal. Así es. Correcto, es para lo penal, lo cual lo hace más pero lo que voy, el exceso democratizador a lo que iba, o sea, Estados Unidos, que presume de ser una democracia anglosajona, todo, quería pues demostrar de que le permitía a un ciudadano común y corriente intervenir en eso. Igual creo yo, cuando se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura, se hace con esa mentalidad. ¿Por qué vamos a discriminar a un economista? ¿Por qué vamos a discriminar a una enfermera? ¿Son ciudadanos? ¿No son justiciables también, acaso? Pero, como bien dice Antero, yo creo que lo que se ha distorsionado es la forma de evitarnos convocar a la gente verdaderamente notable. Porque aquí en el Perú la palabra notable aparece apestar. Yo siempre defendí, por ejemplo, esta junta de notables que han preparado lo de la reforma política, porque por lo menos conocía 3, 4 que me merecían todo el respeto. ¿Quién hemos conocido? A Martín Tanaka, Milagros Campos o al propio Fernando Tuesta, vamos a decir que no saben nada. Sí, pues ¿no eso es una necedad. Eso es una necedad. Pero sí son notables. ¿Y por qué no seguimos lo que dice Antero? De invitar a gente notable en el sentido que ha demostrado en su trayectoria de vida tener capacidad docente, haber llegado a presidir o a dirigir un gremio como el Colegio de Abogados. Tal vez tú no puedes hacer entrar a todos los postulantes de cero. O sea, una persona que tiene cierta trayectoria no tiene por qué medirse con un chico que no, una persona que no ha alcanzado una trayectoria reconocida. Y eso se puede manejar en virtud de el que tiene determinados requisitos ya cumplidos, entra con cierto, o sea, compite con cierto puntaje extra. Así se hace en todas partes. Hay que apuntalar, ¿no?, el respeto justamente a esa trayectoria, porque por algo se habla de trayectoria. Si no han tenido ningún inconveniente, ningún cabe de carácter penal, no han fraguado documentos. Si han trabajado con éxito para el Estado, ¿no? Para el Estado, ¿por qué no reconocerle esa condición? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Es un punto importante porque también coincidía, y quería rescatar lo que tú señalaste, esa falló la metodología. O sea, creo que la reforma en sí, obviamente, al final es un CNM, un Consejo Nacional de la Magistratura, pero con otra conformación. Y en realidad otra manera en la cual han sido elegidos sus miembros. Pero sí hay que tener en cuenta algo. Este tipo de exámenes no se pueden dar para personas que van a elegir a jueces y fiscales. Porque definitivamente sí, y resalto el tema de la casuística, tienen que pensar como abogados más que como memoristas. El abogado tiene una manera de ver las cosas, de enfocar las cosas y entenderlas. A uno lo hacen abogado no paporreteando normas, sino interpretándolas y ver el universo sistémico de la normatividad, saberlo aterrizar. Y eso, por ejemplo, es algo que se tiene que ver en este tipo de exámenes. Hay que cambiar la metodología y llevarlo, digamos, a algo más de campo de lo que van a hacer ellos, porque es la única manera en la que vamos a tener buenos miembros de esta Junta Nacional. Claro, si a cada uno le daban un expediente de un candidato, por ejemplo, ¿no? Y le decían, quiero que usted evalúe esto, vayas a su casa, evalúe este expediente, ¿no? Y en una semana nos cuenta si usted lo hubiera elegido o no y por qué. Envíelo por correo. No, que lo sustente oralmente, ¿no? Oralmente, diga, en 15 minutos, 20 minutos, ¿por qué lo elegiría y por qué no? Entonces tú te das cuenta si ha tomado los argumentos apropiados, ¿no? Pero hay dos cosas adicionales, que no solamente es el tema de conocimiento. Uno, la edad. Y para elegir jueces que tienen que ver hasta con la libertad de las personas, tienes que elegir a gente que tenga, o los electores tienen que ser unas personas que estén un poco por encima del bien y del mal.
y dos, tienen que ver los temas sobre todo éticos. Exactamente. Entonces, eso es importantísimo. Por eso la casuística es importante, ¿no? Así es, ¿no? El tema moral es importantísimo. Mire qué curioso, porque por ejemplo en este momento tenemos los bytes del candidato más complicado, el de los tweets horrendos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, eso pone a prueba una evaluación ética. O sea, una persona que se comporta así en redes sociales, o sea, la gente dice, no, las redes sociales son la nueva forma de socializar. Entonces, quien tenga ese personaje al frente tiene que valorar si eso es suficientemente importante o no para ver si lo eligen o no. Alfredo Torres lo ha puesto ahora en su último artículo del domingo muy claramente, que ojalá todos podamos leerlo y discutir cuál es el peso que tienen las redes sociales para definir estas conductas y ubicar a gente en su temperamento real. De hecho, César, todos los stakeholders, o sea, todos los que están buscando siempre gente para colocar en empresas, te dicen que las empresas miran todo tu comportamiento en redes sociales, ¿no? Porque saben que por ahí les va a venir el problema además, el día que mañana alguien ponga una tontera. Pero escuchemos qué decía. Estás desnudado. Así es, y muestras de lo que eres capaz, ¿no? Vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de este pobre señor que ha tenido que contestar el examen frente a todo el Perú. ¿No estima usted que con los Twitter que usted mandó, usted ha cometido actos de violencia contra la mujer en el ámbito público? Con toda sinceridad, ¿cree usted que una persona que de alguna manera ha cometido estos actos de violencia está en capacidad de integrar una Junta Nacional de Justicia que tiene tan noble misión de nombrar a los jueces y fiscales a nivel nacional? Sí, señora fiscal. Bueno, su pregunta me da la oportunidad de hablar, ¿no? Porque de lo que todos sabemos. Señora fiscal, yo le puedo decir que esos twitters no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ¿no? Mis condiciones como para afrontar un reto, ¿cuál sería? El ser miembro de la Junta. Reconocí, efectivamente, yo hice esos twitters, pero me excedí ciertamente, ¿no? Pero decir a partir yo promuevo o realizado actos de violencia contra la mujer, por supuesto que no, señora fiscal. El problema, primero hay que decirlo y acá hacerlo, es una recomendación, ¿no? Uno no se desdobla cuando tuitea. Uno no adquiere una personalidad alternativa y si la gente cree que es así, bueno, váyanse enterando que no es así. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con cierta frecuencia, gente que te hace puré, pero te dice unas cosas horrendas, unos insultos espantosos en Twitter, te encuentras en la calle, hola, y yo... O sea, ¿cómo que hola? ¿Con qué cara? ¿Cómo que hola? Y a veces te dicen, no, pero eso es en Twitter. Peor, porque cuando lo pones en Twitter encima lo puede leer todo el mundo. Entonces es un insulto público. La gente no sé por qué cree que no es importante. Pero veamos algunos de los tweets solo para entender por qué sería una persona compleja para ocupar un puesto en el que tiene que elegir personas, ¿no? Él, por ejemplo, el señor David Dumet dice, bancada liberal, esto parece un sudado de Tramboyo, Raya, Cabrilla, Lapa y Conchas. Bancada liberal también solicitó ser registrada como bancada. Ese es uno de los tantos tweets, hay otros son de ataques más personales, pero uno dice, es una persona que no tiene empacho en hacer evidentes sus prejuicios, que todos los tenemos, todos los tenemos, pero en el momento que uno decide hacerlos públicos, es una persona que está dispuesta a dejar en claro que esas son sus formas de pensar. ¿Puede una persona, y esa sería la pregunta para uno de los candidatos a la Junta Nacional de Justicia, yo le hubiera dado un expediente y le diría, evalúe usted si puede una persona que ha hecho esto ser o no fiscal, es ¿no? un tema además de inteligencia emocional. Así es. Quien actúa en esa forma a través de las redes sociales demuestra que tiene un problema de personalidad, comenzando por la intolerancia y pretendiendo que todos además piensen como él. Y podría ser que quien está postulando a la Junta Nacional de Justicia lo defienda y diga que sí puede postular y lo sustente bien, ¿no? Pero se tiene que poner a prueba
la capacidad de evaluar de los que están postulando, que creo que eso es lo que no se pone a prueba en un examen de opción múltiple, ¿no? Hay una forma que el uso y la forma como se usa las redes sociales puede traducir parte de la personalidad, eso no cabe duda. Pero yo aludía al artículo de Alfredo Torres porque creo que siempre hay una incomprensión de cómo administrar estas redes sociales. Para mucha gente, quizás mayor, es una novedad y una forma muy, digamos, intrigante de cómo poder desarrollar alguna idea en 140 caracteres o un poco más, creo que ya ahora se puede hacer. Y en segundo lugar, el feedback que tú tienes, es decir, la retroalimentación con gente que aparentemente en un principio querías tú pensar, meditar, polemizar y termina siendo pues un enredo de insultos y de agravios que yo por mi parte, por ejemplo, siempre he decidido nunca responder ni contestar. Tú serías un buen candidato porque para a mí me encanta soltar ideas. Mis ideas serán buenas, malas, pésimas. Me pueden decir, oye, yo pero no hay que respetarlas. Respetar. Pero en vez de haber, y eso es un fenómeno universal del Twitter, básicamente, que no ha permitido que esta democratización de las opiniones, donde incluso se habla hasta del periodismo, ¿no?, ciudadano, reporteril, porque se expresa a través de la red social más, digamos, más inmediata, que es el Twitter, o ahora es Instagram también, puedes grabar y todo. Eso que se pensaba que iba a democratizar un poco las relaciones humanas, las ha empeorado. Así es, y se ha convertido, sale lo peor del ser humano, no solamente en el Perú, en España, en Estados Unidos. Y se ha convertido en un nicho, cosa espantosa. En un nicho de gente muy agresiva que quiere exponer sus puntos de vista a punta de insultos, para ¿no? volver al tema donde este candidato efectivamente él mismo reconoce, ¿no?, que él cree que no se dibuja su personalidad, pues lamentablemente sí. En el momento que uno decide participar de esa dinámica, está tomando una decisión que lo define de alguna manera. ¿No es cierto? Por ejemplo, tú no tienes Twitter. Sé que tengo, pero no lo utilizo. César, yo y César hemos discrepado más de una vez en el Twitter y nunca nos hemos mandado al demonio. Yo alguna vez sí me he digamos, enojado y decidí que no me hacía bien ni a mi labor como periodista ni como persona y me salí porque cometías el error de contestarle a todos. A todos. Te obsesionabas con él. Yo te dije una vez, no lo hagas. No lo hagas y después y dejé de hacerlo y después finalmente me salí, ¿no? Claro. Porque uno se da cuenta que empieza a hacer su trabajo en función de lo que la gente espera de uno y no es así. La labor periodística requiere una entereza, ¿no? No es representativo, además, eso no representa ni el 13%, o sea, del universo peruano nacional, no tiene una cuenta en Twitter. Entonces, una persona que se deja arrastrar por el Twitter y deja que el Twitter se convierta en una vitrina de sus opiniones de esa manera, es una persona sobre la que puedes tener reparos, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que me quedo con la respuesta que él da de una manera muy fría y destemplada. O sea, él dice, no he agredido. Literalmente, o sea, él da a entender como que con él no fue el tema de la agresión contra la mujer, que justamente es lo que se le encara. Entonces, que fue horrible. Esa actitud mandó a la doctora, a la doctora Cacheta, la mandó, no sé si a ponerse un enema, no sé, cosa horrenda. Pero lo que pasa es que para él, o sea, y eso lo debiste completamente, para él no pasó nada, simplemente era como libertad de expresión y no funciona la cosa de esa manera. Bueno, la libertad de expresión también tiene límites. No puedes agraviar. Y hay delitos contra quienes exceden, por eso tienes los delitos contra el honor, la injuria, la difamación, la calumnia. Y además, vamos a decirlo con todas sus letras, la libertad de expresión te permite muchas cosas, pero aquello que tú decides que te permita y la manera como lo expresas, dicen algo de ti. Dicen algo de ti, ¿no? Así es. Dicen algo de ti. Yo te cuento, yo no contesto ningún Twitter por una sencilla razón, porque no los leo, ni los voy a leer para no amargarme la vida. Me pasó para terminar esta parte que es interesante, de todas maneras muy importante que se haga así de transparente la elección. Bueno. Creo que hay que cambiar la metodología, también hay que ser justos, no todos los cambios funcionan a la primera, normalmente pasamos al ensayo-error y creo que hay que tener un poco de paciencia, aunque esto es urgente, ¿no? Pero estuve de viaje a Israel, un viaje sumamente interesante, y conversé con un periodista español que tenía muchos años trabajando en Israel y me decía, bueno, no siempre Israel es el malo, o sea, normalmente sí, pues el pueblo palestino es un pueblo oprimido, pero a veces los palestinos también hacen de las suyas. Me decía, cada vez que escribo un artículo en que los culpables, por decirlo de alguna manera, son los palestinos, dice que los insultos en redes sociales eran enormes. Y yo le pregunté, ¿y no te pasará que te inhibes a veces de tomar una posición porque no quieres ser destruido por
las redes sociales y me dijo, me lo he pensado y me he pensado seriamente ya no leer, porque pierdes tu capacidad de decir lo que tú estás viendo en función de decir lo que la gente quiere que digas, ¿no? Porque en alguna ya no eres medida te periodista, está condicionando. ya no eres exactamente, ya no eres Y los pierde la jueces, por objetividad. ejemplo, no deberían ver redes sociales, ¿no? Se mide mucho la inteligencia emocional, es algo que dijo Antero, inteligencia emocional. Las personas demuestran ahí cuál es su actitud frente a los demás. Así es. Inteligencia emocional que se ha vuelto fundamental, que siempre ha sido importante, pero ahora se ha vuelto fundamental, porque las redes sociales nos desnudan. Pero para un cargo como ese, necesaria, totalmente necesaria. Pero miremos, si no, cuánto candidato perdió una elección por perder los papeles en redes sociales. Yo siempre digo, a mí la gente dice, no puede ser, el señor Kutubi no es un caballero, en persona. Siempre le digo, señor Tubino, con esto tú nos deje el Twitter que no le hace bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de gravísimo lo que ha pasado con el caso de Susana Villarán, porque si bien ya sabíamos que había una coima y que había el alza de peajes, esta vez el representante de OAS ha confirmado que los 4 millones fueron a cambio del incremento de los peajes, y el que tiene un problema enorme por resolver es el señor Muñoz, porque entonces cada vez se hace más evidente lo que a la calle la tiene con justicia absolutamente enardecida. Volvemos con ese tema complicadísimo de resolver. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. El programa agrícola de Bayunío Tía María ha beneficiado a 250 agricultores en el año 2019. Como es así, asistencia técnica, fumigaciones y elaboración de biol. En el área de fumigaciones hemos brindado equipos e insumos a los agricultores en el campo. También hemos brindado capacitaciones a los agricultores en el manejo de plagas y enfermedades. Hemos desarrollado el proyecto de olivocultores en la zona Huerteros. Nosotros estamos en contacto con todos los agricultores. Ellos nos llaman, nos visitan y así mismo nosotros también vamos a sus parcelas. Hoy todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento, ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas.
peajes cada vez cobra más sustancia. Probablemente, y a pesar de que demoró, el caso de Susana Villarán sea el que está mejor construido para entrar ya a una acusación formal y que Fiscalía pueda seguir adelante con su juicio. Probablemente además no demore mucho y haya una sentencia en corto plazo, más corto que el resto de casos que tienen menos información tan concreta. Lo cierto es que el señor Leo Piñeira, así es, Leo Piñeira, ha confirmado que le dieron 4 millones a Susana Villarán a cambio de 140 y tantos millones que ellos iban a recibir por el cambio de tarifas del peaje. Queda confirmadísimo entonces un hecho muy grave. La señora Susana Villarán recibe un soborno a cambio de un entreguismo, digamos, o de un manejo sucio con dinero del Estado. Cosa que no le pasa a Keiko, por ejemplo, porque recibió plata en campaña cuando no era funcionaria pública. Cosa que no le pasaría a PPK en los casos de aporte de campaña, ni que les pasaría hasta el momento a los Humala Heredia. La única que estaba en funciones cuando recibió plata para la revocatoria, o para que no la revoquen, fue Susana Villarán. Era la única que tenía la condición de funcionaria pública. Ya, el tema es que el señor Muñoz tiene unos peajes carísimos que le cuestan a la población un montón de plata y cuyo origen es fraudulento. A ver, cuéntenme ustedes cómo se maneja esto, por favor. Acá hay dos vertientes. La primera es lo de Susana Villarán, en que a diferencia de otros casos que por los testimonios y las colaboraciones eficaces fueron aportes para campaña, no condicionados a favores. O en todo caso no probados que fueran condicionados a favores, porque no sabemos, porque como nunca fueron autoridades, nunca sabremos si se iba a pagar un favor o no, ¿no? Pero en este caso, salvo Mala, por ejemplo. En este caso, de ser cierto, es clarísimo la perpetración de delito, y eso tiene sus consecuencias. Gravísimas. Gravísimas. La otra vertiente es la de los peajes. Oigan, la gente reclama que se anulen los peajes. Oye, los contratos solo lo puedes resolver por acuerdo de las partes o por una decisión jurisdiccional, que puede ser vía judicial o arbitral. No hay otra forma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es negociar cómo se rebajan teniendo en consideración todo esto. Porque irse a procesos judiciales... Pero mira, lo que no puede nos pasar... vamos a hacer viejos, ya harán segundos y terceros pisos de estas carreteras y el juicio no se habrá resuelto. Recordemos que los peajes han sido vendidos a nuevas empresas, pero lo cierto es que compraron con anticucho y sabían además que se venían cosas complicadas porque eran las empresas brasileñas que habían estado metidas en casos de corrupción, o sea que probablemente incluso habían comprado barato, ¿no? Uno sabe cuando compra así como casa con inquilino adentro, ¿no? O cuando compras una propiedad que tiene hipoteca. Así es, o que está en litigio, así es. Y sabes que te vas a tener que bancar en algún momento la solución de ese conflicto. Jorge Muñoz le ha pedido a los consorcios que de una vez busquen una solución, porque él no la puede dar de manera unilateral. Así es. Lo cierto es que si no hacen algo al respecto, lo que va a pasar es lo que pasa siempre. Va a haber un desborde, ¿no es cierto?, popular, y al final el peaje se saca por una necesidad de supervivencia, casi. Yo creo que ha hecho bien Jorge Muñoz en llamar la atención de las propias concesionarias, sabiendo todos los costos que ellos asumían, como bien se ha señalado aquí, en el momento de la transferencia. Claro, por supuesto. De lo que conocido y lo que se podía conocer, porque lo que hace Leo Piñeiro es agregar en todo caso una confirmación que obviamente también en el proceso tiene que verificarse. Es decir, él señala efectivamente fue un acuerdo. Ahora, ¿cómo se materializó? ¿Quiénes más fueron testigos? O sea, creo que hay que reforzar un poco la figura de cómo se dio ese testimonio. Pero además es el tema de convicción, no es Papá Noel. Sí, pues. Es por algo. Es por algo, obviamente. Sí, ese es un elemento importante. Poca plata tampoco, ¿ah? Efectivamente. Poca ¿no? plata 4 tampoco. millones. ¿No? Pero yo creo que aquí el papel principal ahora está en las concesionarias. Muñoz tiene razón. Esa parte le doy la razón al alcalde de Lima. ¿Qué pasa, César, si no reaccionan las concesionarias? Porque siempre hay la posibilidad, porque ¿no? se van a pegar al tema del contrato, se van a pegar al tema del arbitraje, a la vía jurisdiccional, y ese no es el tema. Acá, como tú bien has señalado, es un tema ético. ¿O acaso las empresas no tienen el deber también de extender, ¿no es cierto?, un membrete de su adhesión a los principios éticos? Compré esto, mira, perderé pues 20 millones, 30, 50 el primer año, veré la forma en que la extensión que tuvo el contrato me beneficiará más adelante, por lo menos para equiparar esa pérdida, porque así compré yo los activos de esta empresa. Ahí viene un tema de cultura corporativa. En el mundo entero, donde están estos fondos de inversión, estas compañías transnacionales,
no se va, o sea, no es correcto actuar de esa manera, sobre todo en un contrato que es a largo aliento. Hablamos de 30 años, por lo menos. Entonces, estar en 30 años con un nivel de conflictividad desdibuja a las empresas, claro, les puede costar el dar más cosas, obviamente, o reducir las tarifas, porque son dos caminos. O reduce las tarifas o dan mayores beneficios a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del Puente Piedra, mejorar vías de acceso de tal manera que la población pueda salir, pueda trasladarse, transitar, sin necesidad de verse obligado a usar la concesionaria, o sea, la vía concesionada. Entonces, si no hay alternativas, ellos van a tener a la larga muchos mayores pasivos. ¿Por qué? Porque definitivamente, sí, van a mantener contrato, pueden llegar a instancia de un arbitraje. El tema se puede ver hasta perjudicial para el Estado peruano, pero ya está claro. Ya tiene una la autoridad social eso. No, y Jorge Muñoz también ha sido claro, ha dicho categóricamente, esto no va en estos términos. Ahora, recordemos que, por ejemplo, Castañeda tuvo que cerrar un peaje por presión social, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que recordemos, la autoridad se va ahí. Perdón, el peaje. La que se va a quedar con la yuca. ¿Tú recuerdas el peaje de Alex Curi? ¿Quién empezó primero no pagando? Hasta ahora Víctor Andrés García Belaúnde iba y nos contaba que él no pagaba y se pasaba y lo trataban de perseguir hasta que varios comenzaron a imitarlo. ¿Hasta en qué ha quedado el peaje del Callao? A mí me den un Simplemente lo destruyeron, no valía nada. Así es. Y Alex Curi preso. Se fue preso. O sea, cosas de experiencia tenemos esta naturaleza, por lo tanto las empresas concesionarias, por más que estén confiadas en la vía jurisdiccional, en la vía arbitral y lo que sea, tienen que adoptar, a mi parecer, una conducta ética también frente a ese problema. Hay un punto que me parece que en los empresarios nacionales se ve con mucha fuerza, no sé, un poco porque las políticas corporativas efectivamente te valoran la imagen a nivel mundial. Claro, ¿no? Eso es más complicado. Pero cuando te dicen la ley es la ley, sí ya, pero la ley funciona en la realidad, se aplica en la realidad. Y si tienes a una población enardecida y la vas a tener enardecida meses y rompiéndote el peaje y bloqueándote la vía, te bloquean la vía y al final no pasa ningún carro. Entonces, ¿cuál es la ganancia? No nos olvidemos de que las normas tienen que tener un contenido ético. Así es. No es cuestión de simplemente pactaste cualquier cosa, porque hay también la onerosidad en los contratos o la excesiva onerosidad. Además, qué fácil, Gantero, firmar un contrato que finalmente no te afecta a ti, le afecta a cierta parte de la población. Entonces, y ya que se jorobe. Como esté afectando acá, y para conciliar a dos partes que están con posiciones diferentes, para hacerlo más fácil, para facilitar esta negociación o esta conciliación, necesitas un facilitador que ayude. Pero necesitas una solución pronto. Sí, claro. Sí, un primer gesto pronto. Y hasta ahora no hay un solo gesto importante, porque necesitas descompresionar un poco la virulencia social. O sea, tienes que bajarle un poco la llanta, porque la gente dice, nos tienen acá de tontos y seguimos pagando el peaje. Pero Estamos de acuerdo. Pero tampoco hay que extraviarnos de no mirar lo que va a pasar con Susana Villarán, porque esto es gravísimo. ¿no? Bueno, Castañeda no se salva tampoco. La inconducta de Susana ha sido realmente más allá de lo que uno imaginaba, porque uno podía pensar, la plata la recibe al fin y al cabo gente que quiere cooperar, la izquierda, ¿no es cierto? Es el Foro de Sao Paulo, las empresas brasileñas, Lula, que está muy interesado en que yo continúe con esto, y de repente... No, esto era pesetero. Entonces, y insistir en algo también, Patricia, yo creo que no está sola Susana Villarán con el señor José Miguel Castro, ni sola con el señor Prado, ¿no? Gabriel Prado en todo esto. Aquí hay testimonios, ya Susel Paredes ha hablado fuerte y claro acá mismo en RPP, mencionando que hay otras personas que conocen mucho más a fondo y que aquí se están haciendo los locos. Sí. Ojo con eso, porque aquí todo el mundo grita a ladrón, cuando en realidad hay compromisos que tienen que asumir ciertos personas. Ahora, el fiscal Juárez Atocha es una persona bastante seria y bastante menos figuretti, por decirlo así, o menos que tiene menos exposición y que me parece que trabaja con bastante seriedad. Vamos a ver. Y calladito, además, ¿no? Calladito va a estar haciendo su trabajo. Como debe ser. Porque lo está haciendo muy bien, como ¿no? La autoridad fiscal, el magistrado y el juez son perfil bajo, no son mediáticos. Ahora, el que hacía que jalarle las orejas, que no estoy muy segura si tuvo que ver con este tema, es a Hamilton Castro,
que dejó tranquilamente, como dijo José Domingo Pérez, y está muy bien que lo haya dicho. Cuidado, porque tienes que ver... desapareciera del mapa tan tranquilo. No, cuidado, tienes que ver los Twitter, hablando de Twitter, de César Romero, jefe de la página judicial del Diario de la República. Que yo el otro día en el Colegio de Periodistas he señalado que aquí hay mucho gato encerrado. Porque a César Romero le ha llovido una serie, de parte de Gustavo Gorriti, de un montón de personas, pero así le han caído con todo, los celos. ¿Por qué? Porque había una utilización de las fuentes periodísticas y él ha salido en defensa de Hamilton Castro. Léete toda su línea de Twitter. Y lo digo porque la República ha cumplido también un papel muy importante en poder revelar cosas del caso Lavallato. Entonces, ¿por qué hay esa marginación? Unos son buenos, los otros son malos, se enfrentan los peores contra los sinvergüenzas. Hamilton Castro dejó varias cosas amarradas y se demoró, era lentísimo. Te invito a leer a César Romero porque él sostiene algo... Porque no tengo Twitter, ¿no? Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Hay un tema ahí que sí es importante. Hemos tenido también un caso en el cual, por ejemplo, una exalcaldesa que está en ejercicio justamente en este tipo de situaciones tan complicadas como lo de la coima, que ya salió a la luz pública y ya está confirmado. Tenemos candidatos, pero en general tenemos políticos. Entonces siempre es normal que haya mucho ruido político tras el accionar de los fiscales y los jueces. Lo que sí se debe mantener, por sobre todo, es el tema de la prudencia. Sí, claro. Porque los magistrados tienen que ser prudentes. Si ellos no son prudentes, no dan seguridad jurídica. Entonces, la gente que percibe, la prisión preventiva ya es abusiva, la prisión preventiva se está utilizando de manera mediática, ya no es un tema... Y además hay una serie de contradicciones porque la gente dice, no, a la prisión preventiva, hasta que van a meter a prisión preventiva a su enemigo. No, ¿y por qué no la han metido a prisión preventiva? Discúlpame, cuando te dan, 18, 36 meses, te están diciendo prácticamente tienes una presentencia. 2, me voy a demorar más que ese plazo para expedir sentencia. Y mientras tanto vas a estar colgado en la brocha. Bueno, Luis Castañeda Locio no ha asistido al interrogatorio del fiscal por el caso OAS. Y hay que decirlo, estamos esperando sus testimonios porque ahí hay otro caso complicadísimo, y es que parte de las obras que se iban a pagar con el peaje se decidieron no hacerse para hacer el bypass de 28 de julio, que imagínate los pobres señores de Puente Piedra pagando un peaje para una obra que no tiene nada que ver con ellos. Tengo entendido que Lucho Castañeda está enfermo. Pero digamos, tiene también él que responder, ¿no? Ahora cuando esté mejor, pero tiene que responder. Responde, ¿no? Sí. Solo quería no dejar pasar esto porque no me voy a demorar varios segundos más. Por favor, César. César Romero, el fiscal superior, dice el jefe de la página judicial del Diario de la República, el fiscal superior Rafael Vela le ha hecho creer a José Domingo Pérez que estaba preseleccionado para integrar el equipo especial y que Hamilton Castro se opuso. Dice César Romero, eso no es cierto. A Pérez nunca lo consideraron. Aún hoy se dice que no sabe trabajar en equipo. Lo dice el señor jefe de la página, repito, judicial del Diario de la República. Ese encono del fiscal José Domingo Pérez contra Hamilton Castro tiene su origen en la formación del equipo especial y es alentada por el fiscal superior Rafael Vela. En un equipo que hoy no tiene ningún control, un poder absoluto, siempre se presta al absurdo y al abuso. A mí me llama la atención porque efectivamente Romero es un periodista que yo no es mi amigo, nada, lo conozco muy... Creo que se ha comportado a la altura de la seriedad. ¿Qué hay detrás también del manejo informativo? ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan? Yo tengo ahí mis reparos, César, porque yo creo que lo que estamos viendo acá, y eso es periodismo para periodistas, es un pleito entre gente que tiene fuentes y otros a los que no se quieren dar. Entonces, otros que tenían ciertas fuentes que no les gustan a los otros que no quieren utilizar. Y yo creo que Vela, yo no hago tampoco periodismo sobre periodistas, pero sí llamo la atención porque creo que el público tiene derecho a saber eso. Y esa es una discusión además entre periodistas de investigación y periodistas especializados. Correcto. Yo lo digo porque yo tampoco no soy periodista de investigación. Ni especializada en temas judiciales, pero sí lo que están haciendo es peleándose por la fuente. Pero sigo de cerca a César Romero como sigo de cerca a Gustavo, y cada uno tiene pues sus versiones y tiene sus cosas. Es el pleito, es el canibalismo de la fuente. O sea, todos quieren recibir su pedazo y al que no le toca chilla. No lo sé, yo no llegaría tan... Pero hay algo que no sé. Por supuesto es una teoría, respeto a todos, y si no hay periodista que no pelee por fuente, no es periodista. Así es. O sea que en eso no hay pecado. No hay pecado. Hay algo adicional. Cuando el periodismo o determinados periodistas han conseguido una serie de información y la dosifican, se prestan muchas cosas. Antero, es parte del juego periodístico y ahí sí no vamos, o sea, el Watergate no se publicó todo de golpe. No, hubo errores, todo, pero de todas maneras
hasta la propia versión de Ben Bradley, que era el editor general de Washington Post, se determina la secuencia con sus errores, y errores se pueden cometer. Lo que no se puede hacer, lo que dice es manipular. Es manipular, de acuerdo. Y hasta ahora algunos no tenemos claro si la información se manipula o no. De acuerdo. Ahí está el pleito, justamente con otras personas. De acuerdo, pero creo que y la labor de la prensa es fiscalizable y es observable, pero creo que el punto central está, o sea, más allá de cómo nos enteramos, de aquello que nos enteramos. Claro. No puede opacar la forma como nos presenta la información, el hecho de que esa información de corroborarse es gravísima, ¿no? Pero, eso no lo puede opacar, ¿no? Sí, pero ahí hay un detalle que es importante. La prensa maneja información, pero tiene que colaborar con las autoridades. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos, más allá del, digamos, de lo expectaticio que puede ser, este tipo de procesos requieren de que se llegue a la verdad. Por ejemplo, lo que se hablaba hace un rato, el alcalde Castañeda es fundamental que también vaya y aclare muchas situaciones vinculadas con el tema de OAS. Es importante que lleguemos a la verdad porque lo que buscamos como sociedad en sí es mejorar. Pero en este caso en particular, porque hay otras investigaciones de otra naturaleza, la fuente de la prensa son las autoridades. O sea, la prensa sí puede estar descubriendo cosas por su parte, de hecho lo están haciendo las personas que han viajado tanto que a Brasil, Marco Vázquez de Panamericana, ¿no? De Panorama, ha descubierto que en unos reportes que hicieron algunos colegas nuestros, no los voy a mencionar, salió hasta con un error